buenas tardes, ya estamos aquí en tu programa A Solas con Dios, en esta hermosa tarde aquí desde Cancún, Quintana Roo, en Radio Fuente de Vida, Proyecto Diagonal 21. Este es tu programa A Solas con Dios, soy la pastora Rosy Álvarez y hoy en esta tarde, mira, yo te mando un enorme saludo a ti que nos estás sintonizando ya en las cuentas de Facebook Live, que ya te estás conectando al YouTube, que verás este programa en algún momento en el enlace de YouTube o que lo compartirás o que nos estás escuchando desde las ciudades aledañas que hemos ido, ¿verdad? Allá a Yucatán, a Mérida, a Cenotillo, a Chiapas, a la Ciudad de México o hasta donde nos estés sintonizando en esta hermosa tarde. O aquí en la ciudad de Cancún, tal vez tú nos estás escuchando ya te encuentras de regreso a tu trabajo o ya estabas esperando este tiempo de oración, este tiempo de buscar el rostro del Padre, este tiempo, ¿sabes una cosa? De entender lo que Dios nos quiere hablar, porque así es su palabra. Él nos hace entender en sabiduría lo que Él nos quiere decir, lo que Él nos quiere hablar. ¿Sabe qué? Que la palabra del Señor nos enseña que aún en medio de las circunstancias Él está obrando, aún en medio de las circunstancias Él está ahí buscando del rostro de nosotros, ¿sabe? Porque Él nos amó primero. Así que yo sé que ahí donde usted nos está sintonizando, yo sé que Él ya te amó primero, que Él ya buscó de tu rostro, que Él ya tocó a tu puerta, que Él está ahí para decirte: yo te amo. Así que con esta hermosa palabra vamos a dar inicio en esta tarde. ¿Sabe una cosa? Con la palabra yo te amo, el Señor te dice hoy en esta tarde: yo te amo. Así que ahí donde tú estás, a lo mejor tienes a alguien a un lado, a lo mejor estás ahí en el WhatsApp, ¿sabes qué? Dile: yo te amo, porque en el amor de Cristo, hay multitud de favores, en ese amor en el que Él nos amó. ¿Sabe una cosa? Que A Solas con Dios es un programa creado para ustedes, para el reino de Dios, para que, ¿sabe? Que en Él encontremos esa pronto auxilio, esa palabra que nos va a llevar al propósito. Yo desde el principio, ¿verdad? Que le quiero comentar que A Solas con Dios nace en medio de una crisis. La crisis dice momento crucial a una situación difícil o complicada, un cambio brusco o desequilibrio a una dificultad que desborda los mecanismos habituales de afrontar el efecto individuo, grupo o el sistema, dice. ¿Sabe qué? Es un evento inesperado que genera en nosotros un cambio brusco. Así que yo sé que así es la palabra en medio de las situaciones. Genera un cambio brusco, genera un cambio, pero un cambio tomado desde la confianza. Y así, en la medida de la confianza, el Señor nos ministra. En la medida de la confianza, el Señor está con nosotros. Y en esta tarde, el programa tiene por nombre Lo que inicia en el pensamiento. La crisis que inicia siempre inicia desde un pensamiento. Toda situación siempre inicia desde un pensamiento. Y yo quiero invitarles a que vayamos a la palabra ahí donde usted está, ahí en 2 Corintios 10, y dice: y derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabe una cosa? Dice: y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y yo sé que ahí donde usted está, usted va a entender en esta tarde que los pensamientos muchas veces tienen que ser llevados a los pensamientos de Cristo, a los pies de Cristo, llevados y crucificados a los pies de Cristo. Toda situación, toda crisis que nace en medio de una dificultad trae un pensamiento muchas veces, y todo el tiempo y podríamos hablar y hacer una encuesta y podríamos ver que en medio de las crisis hay pensamientos negativos.
Y hoy quiero hablarte acerca de esos pensamientos negativos. Cuando en medio de las situaciones esos pensamientos negativos traen a tu vida aquello que no te deja entrar y ver enfocadamente hacia dónde Dios quiere hablarte, el porqué de las situaciones. Una de las grandes cosas, y hay libros escritos que hablan acerca de las batallas de la mente, hablan y le ponen por nombre, ¿verdad? Son batallas en la mente y estas luchas y estas peleas, pero en un simple y simplificado nombre se llama crisis. Mucho de las situaciones de hoy en día habla acerca de las situaciones emocionales por las que vivimos diariamente. Y esta palabra nos dice también en una anterior, en 2 Corintios 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabe una cosa? Que se levanta en medio de un pensamiento negativo. A lo mejor estás pasando por una necesidad, por una enfermedad, por alguna crisis económica. Y sabes una cosa, esta va creando en nosotros algo que se llama fortaleza mental. Y esta fortaleza mental impide que podamos nosotros mirar con expectativa la situación por la que estamos pasando. Una de las cosas que debemos tener es identificar esos pensamientos, de dónde vienen, por qué vienen y hacia dónde nos van a dirigir. Es algo que al parecer pareciera que en nuestra vida nos dirige hacia una situación, pero sabe una cosa, yo lo único que creo es que toda crisis es el momento oportuno para poder mirar la gloria de Dios. Cuando nosotros entendemos que toda situación por la que pasamos es la oportunidad de mirar la gloria de Dios, entendemos que aquella situación, aquel pensamiento va a traer a nuestra vida algo más allá de lo que nosotros podemos esperar y entender. Ciertamente hay situaciones en la vida que son fuera de lo normal, de lo extraordinario, y que pedimos explicaciones y pedimos entender y queremos comprender y queremos saber qué es lo que pasa. Pero realmente dice, derribando argumentos. Los argumentos muchas veces son como estas fortalezas que vienen a traer a nuestra vida el impedir buscar la presencia de Dios en medio de una situación. Tener la certeza y seguridad de que Dios está con nosotros. ¿Sabe? Yo no sé si usted ahí que nos está sintonizando, en algún momento has buscado la presencia de Dios, algún momento has pasado por alguna situación. Y sabe una cosa, que en ese momento puedes sentir todas las situaciones al mismo momento. Puedes sentir derrota, tristeza, angustia, dolor, depresión, ansiedad, todas aquellas cosas que hoy en día tienen un nombre y para todo hay una pastilla. Pero sabe, esos pensamientos, la palabra es tan clara que dice, todo conocimiento es llevado a los pies de Cristo. Todo conocimiento que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Sabe una cosa? Porque algo que pasa en medio de esa circunstancia es que hay algo que se va a fortalecer en nosotros y se llama fe. La fe es, sin duda alguna, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que nosotros aún no vemos. Y sabe que en medio del que no vemos hay una confusión, hay algo que entra a nuestra mente y dice, oye, pero ¿será posible? ¿Será posible que yo en medio de esta dificultad, internado en un hospital, pueda salir bien? A través de este diagnóstico que el doctor ha dado, yo pueda decir, ok, voy a estar sano. ¿Sabe? Ahí se levanta una fortaleza en medio de una situación. O tal vez tus familiares que están afuera de ese hospital y digan, oye, ¿cómo vamos a hacer para pagar la cuenta del hospital? Y dejamos de creer, porque sabe una cosa, algo que empieza a menguar es la fe.
Pero cuando el Señor entra a nuestra vida, entendemos que aún en medio de esas situaciones, Dios es un Dios que nos ama, es un Dios que nos permanece, es un Dios que nos fortalece en medio de las situaciones. Es por eso que es necesario derribar todo argumento, identificar y descartar las ideologías o faltas de enseñanzas que se oponen a la verdad divina. ¿Sabe una cosa? Que en medio de una dificultad Dios nos envía a entender que con Él podemos todo, que en medio de la fe no existe la fe del granito de mostaza, sino existe la fe verdadera. La fe que no tiene un argumento, la fe que no tiene una estrategia, la fe que es más consciente que lo que nosotros podemos pensar. Sabe que lo peor que uno pueda pensar es decir, oye, ¿será posible que esto suceda? Es ahí donde el argumento cobra vida y dejamos a un lado la fe. Y creemos que la fe es la certeza de lo que nosotros estamos esperando. Y es por eso que dice el apóstol Pablo, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y podríamos hablar de carnalidad y lo que nos duele y lo que nos enoja. ¿Sabe una cosa? Porque aún en medio de una dificultad nuestro Señor sigue obrando. Es por eso que es necesario identificar de dónde viene este argumento. Destruir la altivez, rechazar el orgullo, la arrogancia o la autosuficiencia humana que impide que conozcamos verdaderamente a Dios. Destruir la altivez. Sabe que en medio de un argumento del conocimiento, de aquello que esperamos, creemos que sea verdad. Por ejemplo, yo ponía, no sé por qué el Señor me pone este ejemplo claro, en medio de una situación de un diagnóstico. Nosotros sabemos perfectamente que los diagnósticos por los médicos, Dios dejó la ciencia, nos dejó los doctores, pone a aquellos magníficos cirujanos que están ahí en las manos de Dios. Y nosotros podemos creer lo que ellos dicen, pero debemos de entender que hay argumentos que van más allá de lo que nosotros vemos. Es ahí donde entra la fe. Y rechazar el orgullo nos permite entender que podamos tener algo que se llama humildad, y la humildad no tiene nada que ver con la pobreza, sino de saber que cuando nos sujetamos al Padre, cuando nos sujetamos al Señor, entonces Él obra en lo que nosotros necesitamos. La altivez y el orgullo son el conjunto de un argumento que no permite que la fe obre, que la fe pueda traer aquella sanidad divina, aquella sanidad que es necesaria para nosotros. O sin duda alguna, creer que lo que estamos haciendo es por alguna razón muy buena para nuestra vida. Por ejemplo, también a lo mejor te encuentras en una necesidad económica. Y nosotros en nuestra escasez, hay una palabra bien hermosa que hay en la palabra de esta mujer que fue ante el profeta y le dice, oye, este siervo tuyo que murió nos dejó endeudados y nosotros no tenemos nada. Y él le dice claramente, dime qué quieres que haga yo por ti, qué hago, mujer, por ti. Y él le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y esta mujer le dice, pues solo tengo una botella de aceite. ¿Sabe qué? Ella tuvo que ir con humildad, con aquel, sin altivez, sin orgullo, y creer. Muchas veces así nos sentimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos en casa? A lo mejor Dios te dio un negocio muy pequeño, pero tú estás creyendo en algo pequeño, pero Dios te quiere dar algo más grande. Pero debemos empezar por romper el orgullo, destruir la arrogancia, la autosuficiencia. Creo que una de las cosas que más
más nos hace permanecer en la crisis es la autosuficiencia. Cuando nosotros no entendemos que los procesos se viven, se tienen, se viven y se sigue el proceso. Porque la autosuficiencia nos llega a causar cansancio. La autosuficiencia es decir, yo lo puedo todo solo. Es que yo hago todo solo. Es que yo busco para la medicina solo y es que a mí nadie me da nada. Y sabes una cosa, entonces dejamos a un lado lo que Dios está haciendo por nosotros. La autosuficiencia vino a traer a nuestra vida solamente un escalón más abajo en medio de la crisis. Yo quiero invitarte en esta hermosa tarde a que si esta palabra está haciendo parte en tu vida bien, yo quiero decirte que autoanalicemos lo que está pasando en nuestra vida. Creemos que dice derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento. Todo pensamiento. Sabes que cuando el enemigo viene y te ataca con aquellos pensamientos de derrota, de tristeza, de depresión, de ansiedad, de angustia, de dolor, de tú no puedes, tú no eres suficiente, a ti nadie te quiere. ¿Sabes? Esos pensamientos hay que llevarlos a los pies de Jesucristo. O simple y sencillamente, ¿verdad? Esos pensamientos de muerte. Sabes que muchos jóvenes hoy en día sufren de esos pensamientos de muerte. O aquellos que están pasando esa lucha en la drogadicción, esa ansiedad en el alcoholismo. Aquello que dice, oye, si hoy es viernes social y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que la autosuficiencia no te va a ayudar sino la mano de Jesucristo en medio de todo. Por eso es que hoy yo te hago una invitación, dice, y lleva todo aquel pensamiento a los pies de Jesucristo. A lo mejor tú estás pasando por algún proceso legal y podemos decir, no, es que las autoridades no sirven, no funcionan, pero yo quiero decirte que hoy tu pensamiento cambie para que tu habla pueda ser transformada. Lo que no sube del corazón al pensamiento y del pensamiento a la boca no se declara aquí en la tierra. Cuando nosotros lo cambiamos, lo transformamos a palabras de vida. Esa es su palabra, que en la boca está el poder de la vida o de la muerte, y que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Son 3 órganos indispensables para que nosotros podamos entender que derribar estos argumentos, esos pensamientos, derribar todo aquello que se levante en contra de lo que Dios ya declaró para tu vida, depende de nosotros. Es blindar lo que el Señor ya te dijo para ti y para tu familia en esta hermosa tarde. Llevar el pensamiento cautivo, examinar la propia mente y someter de manera intencional y cualquier pensamiento y duda, preocupación para lo que se alinee con la enseñanza de Cristo. Sé que es examinar la propia mente y someter todo pensamiento a los pies cautivos de Jesucristo. ¿Sabe qué? Para que nosotros podamos creer de aquellas promesas que Dios nos ha dado. Porque yo quiero decirte que esta es la parte difícil, creer de dónde viene, saber de dónde viene aquella situación, aquella crisis por la cual estás pasando, saber que lo que está sucediendo en vuestras vidas es por una situación, es por algo que está pasando. Y sabes qué, y sentir que en Él está la libertad, pero en Él hay palabra de vida, palabra de fe, palabra de amor, palabra de abundancia. Hay una palabra para ti que transforma todo aquello
que está tomado en medio de la situación, todo aquello que parece oscuro, todo aquello que parece doloroso, hay una palabra para ti que rompe todo eso. Pero cuando tú decides que aquellos pensamientos son llevados a los pies de Jesucristo, son desechados de tu vida, son sacados de ahí para cambiar a una vida nueva. Es así como Jesucristo nos habla hoy en esta tarde en Isaías 43:18. No te acordéis de las cosas pasadas. Isaías 43:18. No te acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Sabe que después de que entendemos de dónde viene todo aquel argumento, toda aquella palabra, todo aquello que se mezcla en nuestros pensamientos, entonces no recordarlo al presente. Una vez que tú identificas qué es lo que ha pasado, entonces no lo vuelvas a traer al presente. Declararnos sanos, es decir, Señor, yo confío en el tratamiento, confío en lo que viene, Señor, confío que si, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, alguien con un diagnóstico de diabetes, o bueno, ahorita lo que está de moda, resistencia a la insulina para bajar de peso, el estrés, cortisol y colesterol y todo lo demás. Y sabemos que por las llagas de Jesucristo somos sanos. Viene la sanidad a nuestra vida, pero debe haber un cambio y transformación para ella. ¿Sabe una cosa? Para poder someternos a este cambio de vida, debemos hacer cambios de hábitos. Recuerdo si hay un programa que hacía un tiempo la pastora Matilde López, la doctora Matilde hablaba de cómo cuando cambiamos los hábitos en nuestra vida, pues viene parte de esta transformación. Y es entonces cuando ya no nos acordamos de lo pasado. Nos acordamos que hubo un diagnóstico, pero ahora soy sana, pero camino en otro hábito. Es igual, de la misma manera que en medio de una crisis de situación de la vida, podamos entender que si hay una palabra para nuestra vida, tenemos que cambiar de hábito para poder llegar a aquella promesa que Dios nos ha dado. Tal vez decía, hay una situación de enfermedad, debe haber un cambio de hábito en tu vida. Y es entonces que dice, soltar el pasado invita a no quedarse atrapado en un error, en una tristeza, en un fracaso o incluso en victorias del pasado, porque no nada más vamos a hablar de las derrotas, también en situaciones que fueron buenas para nuestra vida y que ahora queremos volverlas a repetir. Pero ¿sabe una cosa? Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces significa que nosotros caminamos para avanzar y seguir hacia lo que Dios ya dijo para nuestra vida, no acordándonos de las victorias pasadas o de aquello que pasó, sino sabiendo que Dios en su infinito poder trae para nuestra vida cosa nueva, cosas nuevas, todo aquello nuevo, sanidad nueva, vida nueva, un terreno nuevo, casas nuevas, todo nuevo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida debe haber esa transformación por la cual significa no acordarnos de las cosas pasadas. Cuando nosotros sabemos, entendemos que en medio del propósito Dios también te permite caminar hacia su reino. Si Dios hace cosa nueva, anuncia una intervención divina activando lo presente. ¿Sabe una cosa? Yo creo que cuando el Señor interviene, cuando el Señor obra, cuando su mano está en medio de una crisis, en medio de una situación, entonces lo que parecía lejano para Él es cercano. Para lo que parecía una enfermedad
con un diagnóstico de cáncer, con un diagnóstico, sabe una cosa fatal, Dios lo hace nuevo. Cuando hay algo que te cuesta en el hábito en tu vida, Dios lo hace nuevo. Es como esa fe que va cada día mejorando. Porque Dios es un Dios que interviene cuando tú le permites que Él meta su mano. Cuando nosotros no hay más altivez, no hay orgullo en su presencia, nosotros nos permitimos decir: Señor, yo quiero ser como ese barro nuevo en las manos del alfarero. Yo quiero ser como ese barro nuevo en medio de una situación, sabiendo, Señor, que tú harás cosa nueva conmigo. Dios hace cosa nueva. Anuncia que tú y tu familia mirarán la gloria de Dios. La provisión en lo imposible. ¿Sabe qué dice? Y pronto saldrá a la luz. Dice: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Se abre caminos, dice, en el desierto, en la sequedad, en ríos, en la soledad. Él representa la capacidad de transformación, de cambio, de cambio inminente. Crisis significa cambio inminente en nuestra vida, cambio inminente de cuando estás en la oscuridad a su luz admirable. ¿Cuántos han testificado que cuando conocen a Jesucristo, cuando Cristo llega a sus vidas, hay un cambio en sus vidas? ¿Cuántos testifican, si no la conoceréis? Y te preguntan: ¿qué pasó contigo? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Por qué ahora hablas de Cristo? ¿Por qué ahora predicas de Él? ¿Por qué ahora, a pesar de las situaciones, a pesar de todo aquello, aferras tus ojos a Él? ¿Sabes por qué? Porque Él hace ese cambio inminente en medio de las situaciones. Otra vez abriré camino en el desierto, y Él nos vuelve a mostrar en su infinita mano que no trae lo pasado, sino otra vez abre camino en el desierto. Yo investigando leí que en una parte del desierto hay una temporada que las lluvias, que hay una lluvia que trae un río en medio de un desierto. O sea, ¿cómo es posible esto? Que de repente haya un río en medio de un desierto. Pero sí es verdad, lo pueden investigar, que hay río en medio del desierto. Y esta palabra es tan cierta que hay momentos de sequedad, hay momentos de dolor y de tristeza que traen sequedad a la vida, pero dice que aún en medio del desierto, esto es lo que dice su palabra, dice: otra vez abriré camino en el desierto. Quiere decir que aún en esa sequedad, en esa crisis, en aquella situación por la que tú estés pasando, no estás solo. Recuerda que el Señor abrirá ese camino y que humedecerá ese valle, y que todo volverá a reverdecer, porque en medio de él hay esa esperanza, esa fe, y Él nos permite que todo aquello que traiga a nuestra vida algo que no sea, Él lo quita, lo desmantela, y Él abre ese camino para tu vida. Él trae esa sanidad para tu vida, trae esa fortaleza para tu corazón, trae esa provisión para tu vida. Pero ¿sabes una cosa? Que en medio de todo aquello, el Señor te permite mirar río en la soledad, porque Él no nos deja solo. Él está 100% con nosotros. Él nos hace embajadores del reino. Y esto es algo por lo cual entendemos que estar a solas en su presencia es oír su voz,
Es entender que no hay soledad, sino significa estar en la presencia de Dios. Y que en la presencia de Dios basta un instante para que Él lo cambie todo. Basta un segundo para que todo sea cambiado, transformado, llevado a su presencia. Es por eso que en esta hermosa tarde yo quiero invitarte ahí donde tú estás. Yo sé que muchos de los que hemos vivido en estos tiempos después de la pandemia, hemos sabido que en medio de una situación donde fuimos aislados, y no sé por qué el Señor me hace recordar este momento, donde fuimos aislados, donde fuimos llevados a la soledad, muchos entendimos que verdaderamente el que nos libertare, sé que si Jesucristo verdaderamente te libertare, serías libre. Creemos que toda aquella emoción, todo aquello que pasó, el Señor lo obró para que en estos tiempos nosotros entendiéramos que nuestros ojos tenían que estar puestos en Jesucristo, el autor y consumador de aquella fe. Aquel que dice en esa palabra, dice, y derribando todo argumento, dice, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento y argumento se ha llevado a la obediencia de Cristo para que toda palabra sea hecha en nuestras vidas. Para que esta hermosa palabra de Isaías 43:18, y no te acordéis de lo pasado, sino traer a memoria lo que el Señor ya te dijo. Traer a memoria lo que el Padre ya te mostró, lo que Él ya te dijo para tu vida, para tu casa, para tu familia. ¿Qué te ha dicho el Señor a ti? ¿Qué te ha mostrado tu Dios? ¿Qué ha traído a memoria en estos tiempos? ¿Qué te ha dicho? Si Él te ha dicho, sé valiente y esfuérzate, que en Él hay un cambio, que en Él hay ese cambio. ¿Sabe qué? Que en Él trae proceso y nosotros entendemos que en medio del proceso el Padre permite que nosotros sigamos adelante. Y es por eso que esta tarde quiero orar por ustedes. Decirle, Padre amado, Señor, hoy clamamos, Señor, que en tu presencia y en tu infinita misericordia, amado Dios, llevamos todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Todo pensamiento, todo argumento de enfermedad es llevado a los pies de Jesucristo. Todo aquel diagnóstico, Padre, es llevado a ti, Señor. Padre, y declaramos que por tus llagas somos sanados. Por tu sangre preciosa, Señor, somos sanos en el nombre de Jesús. Padre, que tú fortaleces nuestras fuerzas. Tú nos llenas de fuerzas nuevas y de hábitos nuevos. Padre, sabemos que en tu presencia está aquellas promesas y creemos, Señor, que tú estás abriendo esos ríos en la sequedad. Padre, que tú estás trayendo provisión a aquel que te necesita. Tú estás trayendo libertad a aquel que está cautivo. Padre, en el nombre de Jesús creemos que todo pensamiento de derrota es desechado. Todo pensamiento de tristeza es desechado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Creemos, Padre, que tú estás levantando ministerios del reino, Padre. Tú estás trayendo gente y mujeres, señores, que traen a tu reino, Padre, tu palabra. Creyendo, Señor, que todo argumento es derribado en el nombre de Jesús. Padre, creemos, Señor, que tu presencia hay libertad de gozo, hay libertad, Señor. Creemos, Señor, que en tus promesas, Señor, hay, Señor, aquella provisión. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creemos que en su presencia, ¿verdad? Hay toda esta libertad. Creemos que su palabra es la que nos mueve a seguir. Sabemos que Él es el que está obrando. Y yo quiero invitarles ahí donde usted está, que si usted ha tenido pensamientos de tristeza, de dolor, de angustia, si usted necesita de una palabra, usted llame aquí a Radio Fuente de Vida. Dios seguirá obrando y sabemos que Él no nunca nos deja solos,
que a solas es para buscar su presencia, a solas es para que Él nos pueda hablar, y cuando Él nos hable obedezcamos lo que Él nos quiere decir. Así que en esta hermosa tarde nos vamos a despedir, pero ¿sabe qué? No nos vamos a despedir de la presencia de Dios, sino de estos hermosos micrófonos que nos sirven para llevar la palabra hasta aquellos lugares. Y si usted está escuchando y usted está viendo esta transmisión, yo quiero decirle que Dios le ama. Dios ha traído esta palabra para usted, para que usted entienda que usted no está solo, que Él abrirá nuevas brechas para su vida, nuevos ríos en medio de esa sequedad, y que usted ya es sano en el nombre de Jesús. Amén y amén. Necesito que restaures todo en mí. Llena mi lámpara de aceite, oh Jehová. Yo quiero escuchar esa trompeta